Muy buenas tardes amigos, qué gusto saludarlos. La razón de este video es para invitarlos a la lectura de mi artículo de esta semana que encontrarán en ernestoparga.com y aquí mismo en mi perfil de Facebook. En él trato un tema que tiene que ver con la renta universal básica, que es una suerte de aportación que los estados darían a cada uno de los ciudadanos sin importar su condición económica, una tercera vía económica que se plantea entre el capitalismo atroz y el estatismo controlador del comunismo. Bueno, el artículo toca un tema interesante y de actualidad, y las personas que lo han leído me platican o me comentan, yo podría sintetizar su opinión en esta idea. Es bueno el artículo, está interesante, pero es utópico. Y con utópico me quieren decir fantasía irrealizable. Yo me quedé pensando en función de lo que es propiamente la palabra y cuál es su origen. Bueno, primero me dirijo al diccionario de la Real Academia de la Lengua y nos marca utópico como algo de un mundo deseable, un mundo mejor, pero deseable, algo que merecemos por nuestra propia condición de personas. Desde luego tiene la segunda acepción, que es la que ustedes me quisieron transmitir, algo así como sin fundamento, algo que no se va a realizar, que es enteramente utópico, esa sería la idea. Bueno, ya estando en estas revisiones, pues recordé un poco la figura de Tomás Moro y su interesante vida. Un hombre que le tocó vivir la separación de la iglesia anglicana de la iglesia de Roma. Él era el canciller, una especie de secretario de gobernación en este tiempo, el gran consejero del rey Enrique VIII, el rey de las 6 esposas. Algunas de ellas murieron a cuchillo, fueron decapitadas por no plegarse a sus intereses o por no darle hijos. Una historia en sí misma muy apasionante, la de Tomás Moro, porque retrata un momento crucial en la historia. Tiene que ver con los tiempos de la Reforma. Tomás Moro también fue un ardiente defensor de la fe católica, muy amigo de Erasmo de Rotterdam y por lo tanto tiene disputas muy inteligentes con Martín Lutero. Pero bueno, este libro y su apasionante historia de la utopía me hicieron recordar este gran hombre a quien la objeción de conciencia le prohibió o no le permitió dar su adhesión a las decisiones del rey. Es decir, le dijo, yo no participo en la petición de la solicitud de anulación que quiere hacer a la Santa Sede para que tu matrimonio se declara inexistente. No participó por razones, repito, de objeción de conciencia. Bueno, pues el rey en algún momento le pidió una definición, ¿estás conmigo o estás en contra mía? Y en definitiva, Tomás Moro, a pesar del riesgo tremendo que significaba, decidió estar a favor de su conciencia. Incluso a pesar de las solicitudes de sus amigos, de su propia esposa, que le decía un poco por conveniencia, sálvate, pero bueno, no se le puede pedir a un hombre de la altura de Tomás Moro que abdique, que renuncie a la voz de su conciencia. Y terminó ejecutado, murió por desobediencia al rey en 1513 aproximadamente. Pero bueno, él como autor construye un concepto que va a ser muy importante y a lo largo de la literatura, de la forma de que nos organizamos como naciones y plantea la posibilidad de un mundo mejor del que tenemos. Hay una isla en su libro precisamente denominado Utopía, una isla cuyo paradero es desconocido, que ha logrado a través de los tiempos depurar los sistemas para conseguir algo que es el más justo de todos, algo que nosotros tendríamos que soñar con tenerlo. Utopía no es solamente fantasía irrealizable, es precisamente esa posibilidad de perseguir aquello que es necesario conseguir. Miguel de Cervantes en algún momento en el Quijote esgrime argumentos en contra de quien lo tilda de loco. Y dice Don Quijote, ¿quién es más loco? ¿Aquel que ve el mundo como es o aquel que ve el mundo como debería ser? Y ese es el planteamiento, ¿no? Lo utópico es posible porque es necesario, porque lo merecemos. Así pues, les voy a leer algunas pequeñas ideas, dos ideas solamente a propósito de estas cosas que se escriben en la Utopía de Tomás Moro. Ellos, los habitantes de Utopía, los utópicos, abominan la guerra con todo corazón. La consideran bestial
aunque ninguna bestia recurre a ella con tanta frecuencia como el hombre. Contrariamente a lo que sucede en la mayor parte de las naciones, creen que no hay nada menos glorioso que vanagloriarse de las conquistas de la guerra. En cuestión de religiones, y aquí hay una bellísima definición de Dios, dice que hay diversas religiones, pero fundamentalmente predomina una. La mayor parte de los utopianos creen en una especie de numen desconocido, eterno, inmenso, inexplicable, muy por encima de la comprensión humana y difuminado por todo lo creado. No tanto como una masa, sino más bien como una fuerza. Lo llaman Padre. Consideran que es origen, fuerza, providencia de todas las cosas, el fin de todas las cosas que vemos. Y tratándose de esta cosa, del reparto inequitativo de las riquezas, probablemente la parte más bella de la utopía sería esta. En utopía, como todo es de todos, nunca faltará nada a nadie mientras estemos preocupados de que los graneros del Estado estén llenos. Todo se distribuye con equidad, no hay pobres ni mendigos, y aunque nadie posee nada, sin embargo todos son ricos. Puede haber alegría mayor en el mundo que la riqueza de vivir felices sin preocupaciones ni cuidados. Nadie tiene que angustiarse por el sustento, ni aguantar las lamentaciones y cuitas de la mujer, ni afligirse por la pobreza del hijo o la dote de la hija. Afrontan con optimismo y miran felices el porvenir seguro de su mujer, de sus hijos, de sus nietos, bisnietos, tataranietos y de la más dilatada de sus descendencias. A ese nivel han alcanzado los utopianos de prosperidad. Una prosperidad que dejó de ser utópica en el sentido que se aplica generalmente, lo es en el sentido de deseable porque es necesaria. Muchísimas gracias. Saludos.